Bienvenidos a este podcast Conecta con Humphrey, un lugar donde tendremos para compartir experiencias entre agentes de seguros, preparadores de impuestos y bueno, no importa, cualquier tipo de empresario o emprendedor que quiera seguir aprendiendo para seguir creciendo. Así que te invito a que te suscribas al canal y escojas la plataforma que más te guste, ya sea YouTube, Spotify y Apple Podcast. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Bienvenidos al episodio número 21 de este podcast Conecta con Humphrey. La verdad es que estoy muy entusiasmado. El día de hoy tengo conmigo una persona que ha marcado un poquito mi trayectoria realmente. Así que bueno, les presento a mi amigo César Gómez. Un placer, gracias Carlos por la invitación y muy contento y entusiasmado de estar aquí contigo, ¿verdad? Gracias, la verdad es que ya tenía meses queriendo invitarte. Y eso que dije ahorita no fue nada, no fue como halago solo porque estás aquí, ¿eh? No, pues igualmente, gracias. De verdad creo que he aprendido mucho, no creo, sé que he aprendido muchas cosas de ti. Y parte de las cosas que yo hago hoy día, parte tú tienes que ver mucho con eso. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero bueno, Claro. Antes que entremos en eso, en los temas, la verdad es que hay varias cosas que quiero platicar contigo, hay varias cosas que podemos hablar. Tú eres un emprendedor nato y has tenido muchas experiencias y creo que tienes mucho que aportar. Así que, pero bueno, antes de que empecemos ya bien a platicar entre nosotros, me gustaría que te presentaras, me gustaría que la gente te conozca bien y dinos un poquito, ¿quién es César Gómez? Fíjate, con mucho gusto puedo dar un poquito de, pues que sepan de mí. Yo soy una persona que siempre he sido emprendedor desde que estaba chiquillo, pero en realidad no entendía esas deseos de ser algo en la vida. El otro día estaba reflejando en mi vida y fíjate, desde que tenía como 6, 7 años, mi mamá y mi papá, ellos trabajaban. Pues mi papá era un handyman, que ya ves que cuando llegó a los Estados Unidos, él pues le intentaba todo y es como nos aportaba a nosotros. Y tengo una experiencia que siempre se quedó conmigo y así voy avanzando. Vamos platicando de quién soy. Eh, ellos les ponían las luces de Navidad a una casa en la ciudad de Pasadena, California. Ya tenía como 6, 7 años. Y esa casa para mí, de donde vivíamos y cada vez que llegaba la Navidad, esa casa me inspiraba porque era una mansión grandotota y tenían su alberca, la señora. Era una casa en la que tu papá trabajaba y les ponía las luces. A él lo contrataban para colgar todas las lucecitas de Navidad, iban mamá, papá y yo. Y yo siempre me preguntaba, ¿qué hacen ellos para poder tener esta casa? Entonces, eso se me grabó mucho en mi mente, de que siempre buscaba por qué esas personas viven ahí y tienen esa casa. Entonces, siempre, desde esa edad, ya andaba yo de curioso, buscando cómo se puede tener un patrimonio así. Entonces, ahora, pues tengo 44 años, de los 6 años a los 41 años, eso es lo que me enfoqué, a descubrir qué es lo que tienes que entender para poder tener eso. Entonces, siempre he sido emprendedor, he intentado diferentes clases de negocios, he fracasado muchísimo. Mucha gente dice, pues César no hace nada, porque sí me han llegado a comer, pues nomás se la pasa en la casa. Pero el tiempo, el esfuerzo, el sacrificio que he invertido para poder lograr lo que hemos logrado hoy, es en ese transcurso de los 6 años a los 40 años. Claro. Fíjate que, perdón. No. Y pues un poquito que soy una persona que a lo mejor no me miran en el día a día, pero estoy conectándome con personas como tú que tienen una visión, que aportan valor al mundo, tocan a ciertas personas que tienen esa ambición, pero no saben cómo llegar a tener lo que desean. Entonces ahí es donde me he enfocado. Entonces a lo mejor mucha gente no me mira al día a día, no me miran en la oficina, no me miran haciendo transacciones. Yo estoy atrás de las transacciones, atrás de mis empresas, conectando todo lo que se ocupa para que fluya una empresa. Claro. Sí, es muy interesante. Mira, una de las cosas que más me apasionan un poquito cuando veo tu trayectoria y veo lo que tú haces, es de que, y las pláticas que hemos tenido también, es de que yo sé que has intentado muchas cosas
y no sé si llamarle fracasos a negocios que has hecho y que no han funcionado, pero sé que has tenido muchas caídas, sé que has tenido también varios socios en los que a lo mejor en algún momento estuvieron, después ya no. No digo que sean malos socios, pero simplemente como veníamos platicando, ¿no? De repente hay personas que entran en tu vida, están un tiempo, hay personas que se quedan, hay personas que se van, pero sin embargo, tú nunca te has, no sé, dejado caer o algo, o decir, he tenido esta experiencia o no me fue bien aquí y has vuelto a levantarte en muchas ocasiones, ¿no? Y creo que, y es que te lo menciono porque como emprendedor sabemos que hay altas y bajas, ¿no? Claro. Pero hay muchas personas que de repente después de tener, no sé, ciertos tropiezos dicen, ya estuvo, me doy por vencido y mejor me dedico a otra cosa, ¿no? Sin embargo, a ti te he visto caer y levantarte en varias ocasiones. ¿Qué es lo que te ha hecho el no decepcionarte y decir, no importa, eso no me funcionó, pero va con lo que sigue? Fíjate que la humildad, porque yo prácticamente he perdido todo. Eh, Caí en la bancarrota, perdí todo. Entonces, cuando perdí todo, hace 12, 13 años, aprendí a vivir sin nada. Entonces, en todos esos tropiezos, y no, fíjate, bueno, y deja claro que aunque cae uno, pues se siente feo, ¿verdad? La emoción que siente uno, sea en ese momento que pierdes todo, o cuando te quitan todo, te quitan la casa, que te quitan los carros, pues en esos momentos las palabras que escuchan uno en los libros o una persona motivante no te entran. Entonces, es cuando aprende uno a valorar lo que tiene uno. Entonces yo en ese punto de mi vida, cuando perdí todo, empecé a reflejar más en lo que tenía, que era mi vida, mi esposa, mis hijos. Entonces me enfoqué en eso. Entonces eso me dio motivación de volver a intentar. Porque algo que he aprendido hoy como emprendedor es de que los problemas nunca se van a acabar. Los problemas como emprendedores son más grandes. Yo a veces pienso, yo quisiera tener tu vida. Pues si te doy uno de mis problemas, no sabrías qué hacer con él. Porque no nomás tengo uno, tengo muchos. Sí. Entonces como yo personalmente he empezado a ver un problema y lo analizo. Y eso es lo que me ha ayudado a salir adelante. Porque digo que este problema pues es un problema. Lo ataco, le hallo solución y sigo adelante. Y sigo adelante. Entonces, ya cuando volteo hacia atrás, pues ya el problema se quedó y se resolucionó. Mi papá siempre te han dicho que dice, todo tiene solución menos la muerte. Ya la muerte, ya cuando está uno destinado a morir, pues ya eso ya. Pero de ahí en más, todo tiene solución. Entonces, he aprendido a programarme que cuando me pasa algo de gravedad o un problema con una empresa o con un socio, tomo el problema, lo soluciono, a veces aunque sea sin ganas o con coraje. Entonces he aprendido a eliminar el sentimiento del problema, le quito el sentimiento. Aunque digas, pues, ¿cómo lo haces? Pues tengo una estrategia que uso. El problema lo sumas a la reacción y te da el resultado. Entonces, si no le das reacción al problema, le quitas la emoción. Cuando le quitas la emoción, entonces queda la lógica. Y atacas lo lógico y se quita la emoción y ya no te da coraje. Entonces, te estaba comentando hace rato, tuve unos problemas con unos socios y pues son parte del proceso. Ellos tenían que haber pasado por mi vida para darme esa lección y para darme un empujón para seguir adelante, porque prácticamente la experiencia en esas situaciones me ayudan a ser más fuertes, a ser más sabios y a entender más por qué pasan las cosas. Porque sin ellos, la realidad, 4 de mis empresas que existen hoy no existirían. Claro. Entonces, tuve que pasar por esos procesos. Claro. Fíjate que yo conozco muchas personas, muchos emprendedores, que de repente les he preguntado, oye, ¿tienes algún socio? No, 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 no. Y se asustan y dicen, no, no, yo no quiero socios porque de repente los socios, no sé, algo pasa y todo ese rollo, ¿no? O sea, y sí, obviamente, digo, hay socios buenos, hay socios no tan buenos ¿no? Y hay socios que a lo mejor, pues en su momento fueron importantes, fueron parte de, y después hay una separación, ¿no? Pero tú,
¿qué consejo, o sea, tú crees en la sociedad? O sea, bueno, yo creo que sí, obviamente sí, pero ¿qué consejos nos das para alguien, sobre todo, que dice, no, yo no quiero socios porque siempre son problemas, ¿no? Yo pienso que, bueno, en mi punto de vista, y ha llegado a puntos que lo miraba de esa manera de, pues ya no quiero socios. Entonces, para mí, cuando lo tomé de esa manera, le puse tiempo para analizarlo y era más mi ego, el miedo de que qué tal que me pase otra vez. Pero cuando uno toma una experiencia y lo tomas como experiencia, como dijiste, yo digo que fracasos es una experiencia, ¿verdad? Correcto. Entonces, la experiencia que haya tenido con un socio, lo analizo, qué fue lo que causó el problema. Entonces, a veces también es falta de experiencia y yo he cometido errores con socios Claro. por falta de mi experiencia. Claro. Y yo soy una persona que doy confianza a personas, porque si das confianza, pues la recibes. Y desafortunadamente, como dijiste, hay personas que saben detectar que tú das mucha confianza. Bueno, no tú, pero por ejemplo yo, que doy mucha confianza y se aprovechan de eso. Entonces, ese es un error mío, no del socio, porque pues si no doy tanta confianza, tengo más control de las cosas, de las finanzas, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa la mayoría de veces con un socio? Que te roban, ¿verdad? O hacen tranzas o hacen transacciones sin decirte, pero eso es también es culpa mía por no ponerles atención o darles mucha confianza. Entonces, cuando no, lo analicé de esa manera, dije, pues ahora tengo que ser más sabio en cómo me asocio con alguien. Entonces, y ahí viene este punto, que hoy en día me asocio con personas que tienen que aportamos diferentes valores. Porque, por ejemplo, alguien que sabe lo mismo que yo sé, pues no lo ocupo como socio. Hoy en día, cuando me asocio con alguien, tiene que aportar valor totalmente diferente que el mío, opuesto. Sí, para que se complementen. Correcto. ¿No? Por ejemplo, te estaba comentando ahora mis empresas. Muchas de mis empresas, mis socios aportan el valor más grande que se ocupa para desarrollar esa empresa. Yo soy el conector. Yo conecto las piezas o les aporto el valor que es necesario para poder expandir la empresa o la idea. Claro. Otra cosa que quería platicar contigo que me parece muy interesante es que tú te has diversificado mucho, Sí. ¿ok? Y tú sabes, ¿no? De repente también, a mí también me gusta mucho el tema de la diversificación. Sí. Sin embargo, hay personas que dicen mucho de que, el que mucho abarca poco aprieta y cosas así, ¿no? ¿Cómo le has hecho tú para mantener ese balance y para poder diversificar sin tener que descuidar otras cosas, ¿no? Y ese es un gran punto porque lo que he hecho en mi vida es entenderme yo mismo, saber cuál es mi fuerte, saber cuál es mi rol en cada empresa. Entonces, ya sabiendo, yo pues prácticamente yo sé quién soy, yo sé mi fuerte en donde aporto valor, donde no aporto valor. Entonces, por ejemplo, uno de mis socios, ya que analizamos bien su rol, el valor que él va a aportar, si nos hace falta otra pieza, entonces, por ejemplo, una contadora, por ejemplo, un equipo de marketing. Entonces, si hacen falta esas piezas, entonces voy y las traigo. Entonces, así es como se lleva el control de toda la empresa, porque prácticamente ya conjuntas todas las piezas y dices, ok, tu rol es este, tu rol es este, y tu rol es este, y este es el mío. Entonces, ya las conectamos y arrancamos. Entonces, yo cuando, por ejemplo, hace rato que veníamos manejando, viste que estaba una llamada, tengo todos mis líderes, el líder les da el rol a los demás líderes, yo escucho y ya me doy cuenta qué es lo que están enfocados en la semana. Y ya el viernes hacemos una llamada de 10, 15 minutos y todos dan un al tanto de lo que hicieron. Y ya me doy cuenta quién está haciendo su parte y quién no. Y así vamos llevando el control. Y eso lo hago con todas mis empresas. Todos los lunes, desde las 8 hasta las 5 de la tarde, tengo llamadas con todos mis líderes. Y me doy cuenta. Y lo que yo hago en todas mis empresas, tengo una filosofía, 3 a 5 prioridades semanales. Entonces, cada quien tiene de 3 a 5 prioridades que hacer cada semana. Y eso lo que hace, los hace enfocarse en lo que tienen que enfocarse y vamos desarrollando la empresa. Claro. Platícanos eso, César, un poquito de qué son tus empresas, nada más para entrar en contexto. Claro que sí, tengo una empresa de Amazon Management,
Tengo una empresa de Airbnb Management. De hecho, ahorita más tarde volamos a Cancún. Tenemos unas propiedades allá en Tulum que hacemos Airbnb. Tengo una empresa de seguros, pero es call center, hermano, como te estaba platicando. Tenemos agentes en California y en Arizona. Tengo un proyecto de NFT también que te estaba comentando, que también ese proyecto, no te puedo decir que yo soy la parte activa, sino fui el que conecté las piezas. Y pues tenemos un gran equipo que te puedo decir que son los mejores de ahorita en el espacio de NFT que trabajan en el proyecto. Y luego tengo una empresa de troques, de transportación. Y sí, y todo gracias mis empresas de Amazon, Airbnb y troques, ahorita lo que hemos hecho automatizarlos, hacerlo automation, para poder traer personas que quieran invertir en los negocios, pueden hacerlo. Pero ahorita prácticamente nosotros estamos controlando todo, entendiendo todo el procedimiento, y en el futuro vamos a poder personas que quieren invertir en las empresas. Claro, fíjate que me llama mucho la atención que a pesar de tú no ser una persona tan técnica y tan enfocada en la tecnología, pues casi todas tus empresas tienen que ver con tecnología, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito de eso, porque de repente hay gente que dice, no, pues que yo no me puedo meter en temas de tecnología porque yo no soy un ingeniero, yo no le sé mucho a eso, ¿no? Sin embargo, tú lo estás haciendo. Y fíjate, ese es un gran punto. Algo que he aprendido, que hay que, aunque sea, entender lo básico, ¿verdad? Todos sabemos prender una computadora, todos sabemos mandar un correo electrónico. Entonces, cuando llega el punto de estas empresas de automatización, yo sé exactamente qué piezas se utilizan para automatizar y veo pues, los sistemas de operación que tengo, quién tiene el control, dónde está el control. Entonces, hay que tener el entendimiento. Entonces, ahí es donde es mi fuerte, porque los sistemas y operación de empresas es una de mis fuertes. Desarrollar líderes o poner los líderes en donde aportan el valor máximo es una de mis fuertes. Entonces, no tienes que entender, como por ejemplo, si me dices cómo, te voy a dar un ejemplo. Amazon, vendes ese vaso. Si tú me dices dónde lo compro o cuál es el margen, yo no sé, porque tengo mi equipo que me dan las logísticas. Entonces ellos me dan los números y yo ya sé exactamente cuánto te va a generar de ganancia en este vaso. Si tienes una propiedad, por ejemplo, te estaba comentando, con la dirección de una propiedad yo te puedo decir un promedio de un 80 al 90% de lo que va a generar mensual en una renta de Airbnb, ¿verdad? Yo no te la doy, te la da mi socio, que él es su fuerte. Entonces, el entendimiento es la clave. No tienes que saberlo todo. Yo no sé cómo, por ejemplo, cómo las logísticas de Amazon, yo no las sé. Y soy franco, pero entiendo cómo funciona para yo saber nomás el resultado de lo que me va a generar este vaso. Y eso es lo que a mí me importa más. Porque pues si no me va a generar dinero, pues no tiene chiste. Claro, claro. Entonces, para darte la respuesta de los que estén escuchando, es de que tienes que saber lo básico, como prender una computadora y mandar un correo electrónico. Claro, ahora mencionas mucho de que tú te gusta mucho conectar y poner las piezas como un rompecabezas, ¿no? Pero, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo le haces para conocer a esos posibles socios o esas personas que van a ayudarte y que van a ser los expertos en ciertas áreas? ¿Cómo los encuentras? Y fíjate que ese es un buen punto. Y esto es algo que aprendí, que te voy a decir, hace como unos 7, 8 años, que no tener intenciones de nada. Y eso significa que cuando vas, por ejemplo, tu evento, voy a un evento como el tuyo, gracias también por invitarme a tus eventos que hemos dado charlas, ir sin ninguna intención. Porque la gente cuando vas con una intención, el cuerpo suelta la energía de intención. ¿Y qué significa eso? Que, por ejemplo, si yo vendo estos vasos y voy a tu evento y yo quiero que la gente compre mi vaso, ¿verdad? Es un ejemplo. Yo voy con la intención de que alguien compre mi vaso. ¿Y qué va a hacer la gente? No va a comprar el vaso. Porque van a sentir esa energía de que quiero convencerte de que compres mi vaso. Pero si yo voy con la intención de aportar valor o de obtener valor de alguien, una palabra de consejo, y, por ejemplo, me conecto contigo, hacemos una buena conversación, yo no tengo absolutamente ninguna intención de nada de ti, sino creo una relación, ¿cómo se dice en inglés? Una relación sin intención de nada. Conozco a Carlos Humphrey
Yo en mi mente hoy en día es cómo te puedo aportar valor. Porque si puedo aportar valor, yo te voy a conectar y si hay algo ahí, excelente, y si no, yo te sigo aportando valor. Entonces, es cuando entendí esa filosofía, el mundo mismo te empieza a dar solo. Te empiezan a llegar las oportunidades, te empiezan a abrir puertas porque no tienes una intención, no tienes un objetivo. Si no estás francamente aportando valor, si lo tienes, y si no te estás conectando con la gente sin ninguna intención. Y volvemos a la pregunta que me hiciste a los socios. Esos socios que no existen hoy en día conmigo, ellos tenían una intención conmigo. Por eso no existen ya hoy en día, no son mis socios, porque ellos tenían una intención. Y yo no tenía ninguna intención. Yo quería construir una empresa con ellos. Claro. Entonces, cuando lo tomas de esa manera y la filosofía que hoy en día de esa filosofía vivo, que yo no tengo intenciones absolutamente de nada con nadie y soy franco y honesto. Y si puedo aportar valor y me dan la oportunidad, se lo aporto. Y si no, nomás una amistad. Claro. Claro, interesante. Interesante cómo lo ves. Yo en mi caso, a mí me gusta mucho el tema de los eventos, me gusta mucho el tema del networking. Creo que es muy importante y por eso estoy haciendo estos eventos, ¿no? Cuando te presenté al principio, cuando empezamos, que dije que tú eras parte de eso, es porque tú sabes, yo a ti te conocí en un evento tuyo. Sí. Y ahí fue que me empezó a cambiar un poquito el chip, porque fueron los primeros eventos que yo asistía cuando recién teníamos poco tiempo con Sentry, con el CRM de agencia de seguros que sabes que tengo, que es una de mis empresas. Y ahí te conocí a ti, conocí a Yadira, que conocemos en común, y de ahí como que me empezó a llamar mucho la atención el tema de los eventos, y por eso es que yo también empecé a hacer eventos donde algunos tú participaste, que te agradezco también, y de ahí me empecé a apasionar en eso. Yo no hago los eventos para ganar dinero, o sea, en realidad mucha gente incluso me ha criticado un poco, desde que dice, ¿para qué esos eventos? Y son muy caros. Sin embargo, es una pasión que tengo, y han pasado cosas muy interesantes en los eventos. Conocer a personas increíbles, conocer a personas que hoy día son mis amigos. Tengo socios que han salido de los eventos. Por eso te preguntaba a ti, ¿cómo encuentras a tus socios? Que yo los he encontrado por medio de eventos de networking, ¿no? Entonces, es como yo los he encontrado. Y sí coincido en el tema de aportar valor. O sea, no puedes llegar con una persona a un evento y querer venderle algo así nada más, sino que hay que construir relaciones, ¿no? Digamos que quizás lo veo un poco diferente porque sí tengo la intención de conocer a personas, pero no una intención de venderles, sino una intención de conectarte. Correcto, de conectar, de hacer este tipo de eventos. Y esta es una buena aclaración, como lo aclaraste, a lo mejor no lo aclaré bien, pero si es una conexión con alguien que sea natural, ¿sí me explico? Genuina, ¿no? Genuina. Correcto. Porque cuando tienes una intención de sacarle algo a alguien sin poder dar tu valor, aportar valor, pues como que no tiene... Y otra filosofía, fíjate que cómo detectar a la persona que tiene intenciones buenas o no, o tiene una intención de a ver qué te puede sacar, es que siempre lo que yo hago ya cuando creo una relación o ya una amistad, aporto valor. Entonces, si la persona, el valor que yo le aporté, que es, para mí aportar valor es una conexión, alguien que yo conozca o alguien que sé que le pueda aportar valor a la persona. Y si algún día yo ocupo la mano acá, si no me regresan el favor, ahí es donde prácticamente pues se mira la intención de la persona, porque Claro. o te conectan, pues ya lo has vivido tú, conectas a alguien con otra persona, se conectan y cuando tú ocupas, tú conoces a alguien que hace, sí, te conecto con esa persona, se regresa el favor. Claro. Entonces, esa es una manera que hoy he aprendido que yo aporto valor y me olvido que lo aporté, pero si algún día yo lo ocupo, Claro. pues que me echen la mano. Fíjate que es otra de las razones también por las que me ha gustado mucho y me ha apasionado mucho por el tema de los eventos. Porque creo que a veces ese tema de que no aportamos valor, o sea, o personas, digo no aportamos para no verme así como egocentrista, como que no aportan, sino que creo que de alguna manera todos hemos pasado por ahí, porque es un tema de repente cultural. Creo que de repente nosotros como seres humanos de repente solemos ser egoístas y sí queremos algo, o sea, incluso cuando hablo de que quiero construir una relación de valor,
pues quizás en el fondo ahí, para ver con quién me asocio, o sea, Sí. me explico de alguna manera, ¿no? Pero es importante que aprendamos a realmente saber cómo realmente podemos llegar a las personas y construir una relación que realmente va a valer y va a ser algo bueno para el futuro. Por eso me gusta mucho el tema de los eventos, porque podemos también como fomentar y abrir los ojos a otras personas de que, hey, o sea, la vida no se trata de que a ver qué saco, a ver a quién le vendo, sino se trata de que tenemos que apoyarnos como seres humanos y sobre todo que hay muchos hispanos en Estados Unidos. O sea, yo tengo 20 años viviendo en Estados Unidos y siento que falta mucho por aprender en ese aspecto de ayudarnos, del ver cómo podemos compartirnos valor. Y claro, si vemos que tenemos esa química donde podemos hacer cosas, pues a lo mejor no tenemos que asociarnos en negocios, pero podemos hacer vínculos, podemos ayudarnos, podemos echarnos la mano y presentarnos a otras personas, porque creo que de eso se trata, ¿no? Cuando también aportamos, creo que crecemos más. Sí, y fíjate que algo para agregarle a lo que estabas diciendo es de que hoy en día también una cosa que me he involucrado mucho es ayudar a la juventud. Por ejemplo, pues mi equipo, muchos de ellos tenían sus ideas, ya aportaban valor, pero no sabían cómo desarrollar ese valor. Y yo como líder, emprendedor, los tomo, me los traigo, me los echo abajo del brazo y les digo que vamos a hacer esto, vamos a crecer juntos, hay estas oportunidades. Las personas que están listas para expandirse, caen bien, no caen bien, ¿cuál es la palabra? Se ajustan bien contigo y los puedes desarrollar. Entonces, eso es un buen punto. Por ejemplo, alguien va a un evento tuyo. Yo en tus eventos conocí muchas personas que hoy en día todavía estamos conectados, y aportarles valor y ayudarles, como dices, ayudar sin tener. Yo ayudo, a veces hasta mi esposa me dice, oye, pues, ¿cuándo me vas a poner atención a mí? Porque como que desarrolla un sexto sentido, que cuando miras a alguien que tiene potencial, nomás que no saben cómo desarrollar ese potencial. Y llega uno, bueno, llego yo y lo miro y digo, pues yo puedo aportarle valor, yo le puedo a quitar la venda a los ojos para que se desarrolle y crezca lo que ya está formando. Por ejemplo, Herbert, que está aquí, hace contenido, yo lo conocí en Miami y lo uso como un ejemplo. Yo en realidad no lo conocía, las otras personas lo contrataban a él para hacer contenido, andábamos en un yate, yo lo conocí en un yate en Miami y hoy en día está aquí grabando. Entonces, ¿por qué? Por el potencial que yo le miré en él. Entonces, se enfoca en su fuerte, y si yo le puedo aportar valor como líder y que se vaya desarrollando, eso es lo que a mí también me gusta hacer. Entonces, yo lo hago de la manera que cuando ando fuera y veo talento, pues sé detectarlo. En los eventos es lo mismo, lo estamos haciendo igual. Claro. Oye, César, y bueno, yo sé que tienes varias empresas, ya nos platicaste un poquito de las empresas que tienes, y quisiera preguntarte algo para un futuro. ¿Quisieras tener más empresas, o es de repente si te llega una oportunidad la tomas, o qué quisieras hacer en un futuro? ¿Cuál es tu pasión a seguir? Fíjate que algo que hoy en día te estaba platicando hace ratito, mis empresas se tocan una a la otra, ¿verdad? Todas en la manera son conjuntas. Si hoy en día me llega una oportunidad y la puedo conectar con una de mis empresas que trabaja en conjunto, sí. Si no trabajan en conjunto, no. Y te voy a decir por qué. Porque hoy en día ya yo cuento mis días que tengo, digo, pues, yo quiero vivir a los 80 años. Me faltan 36 años más. La mitad. La mitad. Entonces, no quiero pasarme los próximos 36 años haciendo lo que hice los primeros 40. Por eso estoy desarrollando líderes, para que ellos manejen las empresas. Estaba comentando, mi hijo tiene 18 años, ahorita lo estoy pues desarrollando, que entienda el ramo de aseguranzas para que él corra ese ramo. Los otros líderes que tengo que corran los de ellos, y yo nomás poder hacer podcasts, viajar, conectar, aportar valor, a experimentar la vida y viajar. Entonces, no, entonces depende. Si es una empresa, como te digo, que conecte con lo que ya tengo, sí, sí, no, no. Claro. Y la razón es de porque ya sí se invierte mucho tiempo en desarrollar algo. Entonces, si cae en el aspecto de lo que ya tengo, sí, sí, no. Claro.
Fíjate que la otra vez estaba pensando, a la mayoría de las personas que he traído para entrevistar, pues siempre han personas que de alguna manera les está yendo bien, como a ti, ¿no? Y claro, han tenido altas y bajas como todos los emprendedores, ¿no? Pues nunca me ha tocado entrevistar a alguien que esté en un punto donde, ay, estoy pasando por esta situación económica muy fuerte. Me gustaría tener una persona, no sé, aquí sentado, que a lo mejor sea una persona donde me diga, en este momento estoy pasando por una situación difícil en mi vida. No sé, me llamó la atención, pero quizás lo voy a hacer. Voy a buscar a alguien, algún candidato que quiera compartirnos. Pero me gustaría, yo sé que tú has estado ahí, no en este momento, pero ¿qué consejo le das a una persona que en este momento quizás está como tú estuviste hace 12 años, donde a lo mejor está en una bancarrota, donde a lo mejor está mal económicamente y quizás a lo mejor es una persona que no ha tenido tantas altas y bajas, quizás es la situación más difícil que ha tenido en su vida? ¿Tú qué le dijeras a esa persona? Fíjate que eso es una buena pregunta. Primeramente, lo económico, va y viene. ¿Sí me explico? Todos tenemos bajas, todos tenemos altas y bajas. Entonces, cuando estás en un punto económico que dices, intenté un negocio, vamos a usar eso en ejemplo. Intenté un negocio y prácticamente estoy en punto de bancarrota. ¿Qué puede pasar después del punto de bancarrota? Absolutamente nada. Si caes al suelo, ya no pasas del suelo. Entonces, cuando lo empiezas a tomar de esa manera, te empieza a fluir la mente y dice, ok, pues si este negocio no me fluyó o pierdo el trabajo y ya no tengo económico, siempre encontramos maneras de encontrar dinero. Yo siempre digo, la persona más que esté en la situación más fea de su vida encuentra una manera de darle de comer a su familia. Y eso lo sabemos todo. Entonces, esa misma energía, esas mismas ganas, se le puede poner un momento así. Decir, ¿sabes qué? Hoy en día, pues si no tengo ahorita nada, al rato lo tengo. Y es donde la mente es donde es tan poderosa porque empieza a darte ideas, creatividad. Y entre más leamos, por ejemplo, ahorita que estábamos comiendo, que se me vino una idea, te la di, es como ya me programé yo. Si veo que hay algo así medio, pues, la idea que te di pues, fue porque la charla, pero que me pasa una situación, digo, ¿y esto por qué es? ¿Cómo lo podemos atacar el problema? Entonces empiezas a programarte de esa manera y decir, ok, pues si ahorita no tengo nada, mañana pasado lo vuelvo a tener. Entonces, yo digo que, y quiero agregar algo a ese punto, si eres una persona quieres emprender, vamos a hablar de los emprendedores, aunque seas emprendedor o no, que seas una situación económica, yo pienso que ahí es un momento de decir, ok, ¿qué es en realidad lo que yo quiero hacer? Porque si no tienes nada, ¿en qué vas a poner en riesgo? Nada. Y ese es el punto más importante de la vida. Por ejemplo, yo cuando perdí todo, dije, ¿quién soy? ¿Qué es lo que quiero lograr hacer? Entonces ahí es donde yo me aprendí que yo soy una persona que sé conectar cosas. Y dije, pues aquí es donde me voy a hacer el mejor conectador que existe. Y eso en realidad fue porque no tenía nada, perdí mi casa, perdí los carros, no tenía dinero, pedía dinero al gobierno para que, pues así como le daba de comer a mi familia, pues no tenía nada que perder. Fui y le intenté hacerme el mejor conectador pues ahí vamos. ¿Qué te puedo decir? Que no puedo decir que soy el mejor, pero pues sí aporto valor la manera que yo sé que puedo aportar. Claro. Entonces, si una persona está en ese punto, es mejor saber qué es la obsesión, como estábamos platicando hace rato. ¿Qué es mi obsesión? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Si no tienes nada y vas e intentas lo que tú estás apasionado, le vas a echar ganas porque no tienes nada que perder. Claro. Sí, creo que el tema más difícil es el tema de la mentalidad, ¿no? El miedo que te puede dar el estar pensando y no te deja salir de esa situación en la que estás por pensar en que ya no voy a recuperar esto, qué va a pasar con esto, y realmente es puro miedo, ¿no? Es una ilusión. El miedo es una ilusión. Porque en realidad todos los miedos que nos ponemos nunca pasan. El 99% de los miedos de las ilusiones que nos ponemos en la mente nunca pasan. ¿Por qué? Porque pues no son reales. Sí, están en la mente nuestra, ¿no? Y la mente pues, la controlamos nosotros. Entonces, yo cuando también entendí esa filosofía que digo, pues el miedo es una ilusión. Porque en realidad, ¿qué es el miedo? Mira, así de fácil, ¿qué es el tiempo?
¿Por qué son las 3 de la tarde? Y si lo miramos de esta manera, todos estamos programados al tiempo. Ya voy tarde 30 minutos. ¿Y qué hace eso? Te estresa, te sientes mal. Y de ahí viene toda esa ilusión del miedo, porque el tiempo, si en realidad lo medimos, ¿cómo existe el tiempo? Es una programación que tenemos. Entonces el miedo es una programación que nos ponemos en la mente. Y si sabemos eliminarla, entonces te haces fuerte. Porque qué ilusión, ¿de qué? Porque pues prácticamente en este mundo sabemos que hay manera de agarrar, si no tenemos para comprar comida, hay manera de agarrar comida, de obtener comida para comer. Entonces, ¿de qué nos preocupa? Es una ilusión. El miedo, desafortunadamente, viene de las programaciones de las cosas que vemos. Vemos otras personas con carro mejor que el de uno, empiezan a compararse. ¿Ya? La ropa, donde come otra persona. Entonces, todas esas programaciones vienen mucho, de ahí es donde viene todo el miedo de la ilusión. Claro. Porque eso no tiene nada que ver con nada. Claro. Y bueno, César, pues muchas gracias. Creo que se nos está acabando el tiempo. Me gustaría hacerte una pregunta antes de irnos. Y claro, si tienes algo que agregar, pues o lo agregas, ¿no? Sí. Pero bueno, la pregunta que me gustaría hacerte, que ya la he hecho en algunas ocasiones anteriormente, si tú tuvieras la oportunidad de tú ahorita, a tu edad, hablar contigo cuando tenías 20 años, ¿qué consejo te darías? Y me da risa. No pierdas el tiempo en cosas que no son. A veces forzamos cosas que no son. Porque pues no sabemos, no tenemos quien nos guíe, no tenemos mentores. Entonces, por ejemplo, tus eventos es muy importante que la gente vea que ahí a veces la información que dan te abren la mente y decir, pues no intentes eso no es lo tuyo. ¿Sí me explico? Entonces, hábitos, parrandas. ¿Sí me explico? Entonces, hacer cosas que no me arrepiento porque son parte del proceso, pero sí puedo eliminar 10 años de cosas que perdí el tiempo haciendo cosas que no debía haber hecho. Fuera otra persona. Pero pues es parte del proceso, pero es lo que yo haría diferente. Claro, pues bueno, ya saben, si tienen 20 años, ese consejo es muy bueno. Sabes que a veces perdemos el tiempo, ¿no? Y no nada más cuando tenemos 20 años, yo creo que de repente tenemos muchas distracciones en la vida y es muy fácil que de repente nos desenfoquemos en lo que queremos hacer, ¿no? Y pues obviamente nos desvía un poquito del camino y tardamos más en llegar a las metas o no llegamos. Y esa es la realidad. Así es. Las distracciones. Pues bueno, César, ¿algo más que quieras compartir antes de que nos No, vayamos? pues ese es el punto de las distracciones. Una cosa que sí les puedo decir, que pongan mucha atención de las distracciones. Y el teléfono que traigo en la bolsa es una de las distracciones más grandes que tenemos hoy en día. Sí, es cierto. Las redes sociales puede ser lo peor que nos pueda pasar o también puede ser lo mejor si lo usamos a nuestro favor. Correcto. Hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, pues muchísimas gracias, César. Muy Gracias, agradecido Carlos, de que estuviste aquí. Nos vemos en el próximo episodio y no olviden de comentar o sugerir temas y les prometo que traigo a un experto si quieren que hablemos de un tema en especial. Muchas gracias.